Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela. Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia. La Plana Boloña, estética dental avanzada. Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival. Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño. Docencia, investigación y divulgación científica. Bioden, Centro de Odontología Integrativa. Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Doctor Carlos Rivas, mi buen amigo, gracias por permitirnos tenerte en Aula Abierta Internacional. Tantos años, tantas cosas vividas. Recuerdo, para comentarle a la gente, que hace tantos años el doctor Carlos Rivas en las aulas y en los pasillos de la Universidad de los Andes en algún momento empezó a hablar, hace tantos años, 30 años aproximadamente, del sueño, de los problemas respiratorios que se asociaban y todas estas cosas y bueno, Carlos estaba loco. No, ¿qué va a estar? Que la gente decía, no, eso no sirve, eso no es mentira. Tal. Bueno, ¿dónde estamos hoy parados, Carlos? Fíjese que se está celebrando hoy 15 aniversario y con una connotación y un nombre que, por cierto, tiene mucho que ver contigo, con algo que presentaste y afortunadamente un trabajo científico muy espectacular y pareciera casual, pero bueno, la equidad del sueño para la salud global. Mi querido amigo, bienvenido a Aula Abierta Internacional. Esta es tu pantalla. Son muchos años. Carlos, tendría que hacer yo un programa aparte para hablar de todo lo que has hecho y del currículum que tienes como docente, como investigador, como jornalista, como formador de formadores, como director de clínicas. O sea, aquí había que hablar medio día, un día, 2 días, no sé cuánto, para poder presentarte. Quiero que nos des un resumen, Carlos, y con todo el cariño te digo Carlos, pero es que este hombre es uno de los pioneros para mí, desde que lo conozco, ha venido hablando de este tema y hoy en día está reconocido como uno de los hombres referentes a nivel mundial para hablar de este tema. Bienvenido a Aula Abierta Internacional, son las 8 de la noche aquí en Venezuela. ¿Qué horas tenemos allá, Carlos? ¿Estás en Inglaterra? Es la 1 de la mañana En Inglaterra. en Inglaterra. Bienvenido, las pantallas son tuyas. Very British, además, 1 en punto. Bueno, muchísimas gracias a Tilio, mi querido amigo de Mérida, del pueblo, de toda la vida, de esos pocos amigos que siempre estamos en contacto. Y te tomo la palabra. No hagamos un programa, pero hagamos muchísimo. Tenemos muchísimo de qué hablar. Y como tú lo dices, tú estás ahora siendo un pionero en el ámbito de la odontología relacionada con el sueño y con todas las otras patologías. Eh, y esa labor que tú estás haciendo, que nosotros comenzamos a hacer hace varias décadas, es una tarea dura, pero tú sabes que yo estoy encantado de contribuir con este grupo. Bueno, de hecho, tú eres parte de nuestro equipo de las clínicas del sueño. Me siento honrado de tenerte como el único odontólogo en el grupo y Ya qué vas a lástima que no unir, podamos estar. ya vas a unir a una doctora, que una vez que la conozcas, que es la doctora Verónica de Abreu, de verdad que está haciendo unos trabajos fenomenales, está en el grupo La Plana Boloña, de verdad, hay que quitarse el sombrero. Esta muchacha, digo muchacha porque es joven, más joven que nosotros, pero muy bien formada, muy bien centrada y ha hecho que la odontología, así como tú muy bien lo sabes, entrara dentro del gremio médico, porque este es terreno de todos y terreno de nadie, porque aquí opina todo el mundo y todo el mundo quiere hacer un tipo de trabajo. Pero bajo el lema de la medicina integrativa y odontología integrativa empezamos a abordar a los pacientes desde otro punto de vista y eso lo has hablado tú hace años.
Sí, sí, precisamente, y por eso es que me honra tenerte a ti, porque es una persona que ha estudiado el tema. España también ahora es muy vanguardista. De hecho, España en general, en la medicina del sueño, tiene la mayor densidad de científicos en los estudios del sueño, en el estudio de la medicina del sueño, de todo el mundo. El mayor número de investigadores en un país, incluso mayor que Estados Unidos, que acá que Inglaterra. Bueno, a mí me extraña que aquí en Leicester, donde yo vivo, en el centro del este de Inglaterra, East Midlands, mi clínica es la única clínica privada y bueno, es casi la única porque el NHS no se da abasto y por eso yo existo como clínica privada aquí. Pero eso, la formación es imprescindible y eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias por permitirme hablar hoy, en el Día Mundial del Sueño, con este tema, la equidad del sueño como un problema de la salud global, que efectivamente fue el tema que presentamos el simposium en el octubre pasado, 2023, en el Congreso Mundial del Sueño en Río de Janeiro. Ese fue el tema. Y ahora es la estrategia global de la Sociedad Mundial del Sueño está enfocada en ese tema, en la equidad del sueño para una salud global. Es imprescindible. Bueno, nosotros tenemos necesidades fisiológicas, pero ninguna se compara tanto como dormir. De hecho, el dormir no es una necesidad fisiológica, es un estado fisiológico como el día y la noche. No es que llueva o que salga el crepúsculo o lo que sea, no, es un estado, de hecho es un tercio. Vamos a suponer que yo tengo dentro de pocos años 60 años. Un tercio de mi vida, 20 años, he estado durmiendo. Algunos dirán, he estado perdiendo el tiempo durmiendo. No, he estado invirtiendo en salud, en recuperarme, en aprender, aunque no lo crean, luego hablaremos de eso. Y, y, y eso es imprescindible. Lo comparaba con las necesidades fisiológicas, porque, por ejemplo, nosotros no vamos al baño tanto, no orinamos tanto, no defecamos tanto, no hacemos el amor tanto, 20 años de nuestra vida, no, ya quisiéramos, pero no. La única cosa que nosotros hacemos más que dormir es respirar. Y la apnea del sueño, por ejemplo, que es un problema, uno de los trastornos, uno de los grandes grupos de trastornos del sueño, afecta tanto el dormir como el respirar. Así que es un tema muy interesante que espero yo pronto hablar contigo. Y es allí donde la odontología forma parte fundamental del futuro de la medicina del sueño y ahora en España son un referente mundial. Mira, doctor Carlos, para que la gente conozca un poco quién es Carlos Rivas Echeverría, cuéntanos una cosa para los que no conocen cómo te formaste, de dónde vienes y más o menos lo que has venido haciendo para después desarrollar el tema. Eh, Está el famoso chiste ese que es la mejor, la mejor. Programa para nada más presentarte, pero yo sé que tú me lo puedes resumir. Bueno, vengo de una universidad y de una ciudad universitaria que me enorgullece de haber nacido en esa ciudad y de haber aprendido de ella, porque aquel entonces, no sé si ahora, pero en aquel entonces era pionera en muchos ámbitos de la investigación. La Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, de ahí es donde nos conocemos. Yo me formé allí como médico, me gradué hace 31 años, algo así. Em, Luego hice medicina interna allí, luego hice cuidados intensivos. Y esa es la razón, porque siempre me gustó muchísimo. De hecho, casi siempre he estado en emergencias, en urgencias. Cuando estaba en medicina interna, casi, bueno, todas las guardias las hacíamos en esa área. Y luego cuidados intensivos, porque me gustaba muchísimo, y ahí fue donde aprendimos a utilizar los ventiladores mecánicos, y ahí fue donde consolidé los conocimientos esos de la medicina del sueño.
en la Facultad de Medicina, de cualquier universidad del mundo, incluso ahora unas 2 o 4 horas se invertirían en estudiar el sueño. Las ondas REM, y el movimiento ocular, los movimientos oculares rápidos del MOR, de movimiento ocular rápido, o REM en inglés, y el sueño no REM, y los estadios del sueño, y poco más. No se sabía mucho más sobre eso, pero hace más de 3 siglos, Charles Dickens, en la primera caricatura, las primeras comiquitas, el Club Pickwick, los papeles póstumos del Club Pickwick, que era literalmente la primera cómics, eh, eh, relataba sobre un gordo, un niño gordo que tenía, y lo describía tal, y se ha desde entonces denominado el síndrome de Pickwick. Me interesaba muchísimo porque mi hermana, desde que nació, porque tiene síndrome de Down, por consiguiente la lengua grande, unas alteraciones maxilofaciales, y por eso es que la odontología y los otorrinos son imprescindibles ahora. Yo tengo la oportunidad de tenerte a ti como odontólogo, ojalá la doctora Laplana también. Tengo una doctora muy buena egresada también de Venezuela. De Abreu, la doctora de Abreu, Verónica, que Ah, está en el perdón, curso plano, está en el perfecto. curso plano de Bolonia. Em, pues me interesó muchísimo ese tema, y con los ventiladores mecánicos, que esa enfermedad que tiene 300 y tantos años descrita, y no se había publicado un solo artículo, 6 artículos probablemente el año, en el 81, o sea, el mismo año que se comenzó a publicar sobre el SIDA, pero que a diferencia del SIDA son millones de publicaciones al año que se escribían entonces, como decir el COVID ahora. De esa máquina que se inventó en el 81, poco se ha hablado en general. Ahora están hablando más o menos 6.000 artículos al año. Bueno, es el ventilador mecánico que se utiliza para tratar la apnea del sueño. Bueno, yo me gradué entonces en cuidados intensivos, y por eso el conocimiento en los ventiladores mecánicos. Este ventilador, este aparato es el primer ventilador mecánico no invasivo, que es un salto interesante en la evolución de esta terapia. Acuérdate los pulmones de hierro de la pandemia del polio. Pero luego, bueno, luego me puse a hacer muchas otras cosas. Hice el doctorado en ciencias médicas, hice una maestría en salud pública. Me vine a España hace, no sé, como 15 años, algo así, y ahí hice el posgrado de medicina familiar y comunitaria, donde he estado trabajando en ese ámbito. Y luego me vine a España, a Inglaterra, perdón, hace 5 años. Soy médico aquí, médico general, GP, que es como decir el médico de cabecera en España, y que es como decir el médico internista en Venezuela. Es el médico de cabecera propiamente tal, pero en Venezuela la medicina familiar y comunitaria no se aplica muy bien, a pesar de que Y hubo promociones hay. de medicina familiar, ¿no? Hay. Medicina Pero familiar. nunca se ha aplicado la salud. Bueno, mentira. Nosotros fuimos a través del doctor Gabaldón y todas esas cosas en Venezuela, no, no, Gabaldón, los referentes en salud pública mundial. Así que eso del concepto de la medicina holística y tal, eso es de un siglo. Así que interesante, ¿no? Siempre hemos estado en Venezuela a la vanguardia, y creo yo que particularmente en Mérida. Sí. Sí, recuerdo muy bien algunos de esos capítulos y grandes maestros que tuvimos, Carlos. Bueno, pero bueno, estamos hablando y vamos a abordar un tema y quiero que nos cuentes tu experiencia por todo lo que has pasado. Sé que te formaste en España, ¿no? En el sueño hiciste tu maestría, has formado una cantidad de gente y es bueno para que nos cuentes todo este mundo del sueño, cómo se aborda, cómo se detecta,
cómo, quiénes interactúan, qué es lo que pasa cuando hay estos problemas, cómo se debe actuar, cómo se debe evaluar un paciente, qué es lo que hay que cambiarle. Yo a través de mi experiencia y mi corta experiencia, porque tiene muchos años, hoy en día se vienen integrando nuevas disciplinas que tienen todas que ver con esto, ¿no? Yo, de hecho, aquí en Venezuela estoy tratando, y como te lo comenté la vez pasada, y espero que formes parte de ella también, de lo que sería la Sociedad Venezolana de Medicina y Odontología Integrativa. No podemos seguir andando solos por el mundo, yo me la sé, yo sé más que tú, y ese egoísmo que no ha permitido que las cosas avancen. De hecho, el matrimonio es de dos, no se casa nadie solo. Y siempre lo digo en las conferencias, ¿no? Yo necesito de ti, necesito de tus conocimientos, que volquemos todo lo que sabes tú, lo que sabe el otro, y lo apliquemos para poder abordar de una manera integral ese problema y buscarle una solución integral al problema. Una solución integral para una salud global. Exactamente. Y no se puede obviar un tercio de nuestra vida. Excelente, me encanta ese enfoque. Sí, yo tuve, bueno, ya estaba trabajando en Venezuela con esto de la medicina del sueño, no sé, más de 10 años en Venezuela con esto de medicina del sueño, con una clínica ya, Sí, con sí, una bueno, clínica era en Latinoamérica, estamos activos allá, es mi contribución para, para mi país, porque por supuesto es muy costoso esto y tener abierto una fue clínica la que hace... primera clínica que se abrió aquí, ¿no? Sí. Y lo interesante de esto es que ya entonces teníamos ese concepto, teníamos esa claridad. Desde entonces teníamos la clínica del sueño y terapia respiratoria con un montón de especialistas de todas las áreas, donde el internista, el cardiólogo, el odontólogo, el otorrino, el Neurólogo. neurólogo, el reumatólogo, el gastroenterólogo, etcétera, formaban parte donde formábamos a muchos especialistas en este campo y nos podríamos eh, hacer de una manera integral la evaluación del paciente, el tratamiento de todo eso, porque claro, tú te imaginas que en un tercio de tu vida muchas cosas están pasando, en 20 años de tu vida muchas cosas están pasando, no puedes dejarlo solamente a una especialidad. Eso no tiene sentido porque evidentemente tus intestinos, tu cerebro, tu aparato urinario, sexual, psiquiátrico, el ámbito mental, están funcionando o mal funcionando y tenemos que hacer algo de eso. Entonces, la integración de todo un equipo, que nosotros ya lo teníamos desde hace 20 y pico de años, ahora está comenzando a entenderse. De hecho, por ejemplo, uno de los criterios para que aceptaran nuestro simposio en el Congreso Mundial del Sueño es eso. Mire, nosotros no queremos ni puros chivos, ni puros maestros o gurús de la cosa, ni un tema específico y de un solo país. No, tienen que ser muchos especialistas de diferentes áreas y probablemente no solamente medicina, en varios países y varios niveles, desde los estudiantes hasta los doctorados y postdoctorados. Y eso es lo que yo siempre he creído y ahora es una realidad. Y ese es el tema del lema y la estrategia organizacional de todo lo que se está enfocando la Sociedad Mundial del Sueño para hacer mejor dormir, que sea, que haya equidad en el manejo mundial de cómo se manejan los trastornos del sueño y los trastornos. La problemática del sueño en general, porque es mucho más que solamente trastornos para tener una salud global. No se podría entender ya, ahora no se entiende. Pero claro, hace casi 100 años, cuando comenzaron a hacerse los primeros electroencefalogramas y cosas de esas, medir esas cosas, lo del sueño MOR y no MOR, el movimiento ocular del sueño y no sé qué, la fase del sueño. Bueno, o esa gente que leía los sueños, ¿no? Que tú soñaste con una rata que te estaba comiendo, ¿qué? ¿Cómo interpretar esa cosa? Bueno, Freud y tal. Pero, pero
es ahora todo una ciencia. Bueno, lamentablemente no existe una especialidad sobre eso. Nosotros la hemos estado proponiendo desde entonces. Bueno, yo no he publicado mucho sobre el tema. Yo, bueno, he publicado recientemente, pero yo nunca publiqué mis hallazgos científicos sólidamente conseguidos. No los publiqué por una sola razón, una razón ética. Yo estaba tratando con pacientes privados y un grupo muy seleccionado de ellos que podían, incluso muchos subvencionados por mí directamente, por la Fundación Doctora Yolanda Echeverría y por las, las ayudas económicas que podíamos garantizar que una persona que conducía un bus, bueno, una buseta como allá en Venezuela, pudiera tener el tratamiento de esto, que era lo que nosotros queríamos. Y bueno, lo logramos y ahora es una realidad y es una meta de lo que se quiere hacer con la medicina del sueño. Claro, el problema y muchas de las conferencias, yo ojalá pongas con un link aquí ahora las conferencias que dictamos en Brasil, lamentablemente están en español, voy a ver si las grabo un día esto, a lo mejor contigo, las grabo en español para que toda la audiencia latinoamericana y española nos puedan seguir. Pero son temas muy interesantes. Lo de los trastornos del sueño relacionados con los accidentes de tráfico, eso fue lo que comenzamos a trabajar con la clínica del sueño ya. Recuérdate que a mi madre la atropellaron, la atropelló un borracho en Venezuela. Para aquel entonces, estamos hablando de casi, bueno, 99, 1999. Eso ni siquiera era un delito allá. Yo fui el que comencé a pelear por eso para el programa de salud pública de prevención de accidentes de tráfico. em, y ahí es donde comenzamos a construir sólidamente las cosas relacionadas con la medicina del sueño y creamos la clínica del sueño ya. Pero también no solamente los accidentes de tráfico. Si no dormimos bien y el sueño nos va a vencer, las conferencias esas que te hago mención que hicimos en Río de Janeiro comenzaban así, con una adivinanza. Vence al tigre y al león, vence al toro embravecido, vence a señores y reyes que caen a sus pies rendidos. El sueño. Hagamos lo que hagamos, si estamos con sueño, tomemos todas las bebidas energéticas, café y todas las cosas que queramos encima, nos electrocutemos y tenemos alarmas o lo que sea, cuando nos toque nuestro cerebro switch off, dormirse, nos dormiremos. Esos 10 segundos a 120 mata. Pero no solamente en la carretera, los accidentes laborales. ¿Cuánta gente no conocía yo que se serruchaban los dedos o se caían por el andamio o, o se pichaban con una aguja infectada con hepatitis C, B y VIH y quedan contaminados para el resto de la vida, etcétera, etcétera, etcétera? Por consiguiente, además, y esto es interesantísimo, si una persona no duerme bien y está cansada, no es muy productiva. Por consiguiente, una de las diapositivas de esa conferencia era una pizza. Un tercio de la pizza es dinero perdido. Se la comió alguien. La improductividad de las empresas. Un tercio de todo lo que tú compras, de todo lo que nosotros tenemos, incluso servicios y bienes, es todo dinero perdido en improductividad por culpa de eso, por culpa de no dormir bien y todo lo que se genera. Ausentismo laboral, ¿sí? No poder levantarse y no poder ir a trabajar. Presentismo laboral, que es la persona que va a trabajar y se duerme o tiene que estar haciendo otras cosas en vez de trabajar, para mantenerse despierto. Y bueno, por supuesto, no hacer bien las cosas, errores,
eh, eh, no poner atención, no aprender. no rendir en nada. Exactamente. Y el humor. Y El que humor. vive en fatiga total. Vive fatigado, cansado. Y hace poco leía un artículo, Carlos, que me llamó muchísimo la atención, pero he tratado de buscarle el hilo, porque lo escribió una persona al cual yo lo conozco y me lo pasó para revisarlo. Me dijo, mira, tú más o menos, que he visto, él es profesional de la salud, bastante serio y respetado, y está investigando y está abordando este problema, porque el no dormir, el no tener el sueño reparador, y porque una cosa es dormir, y no, ¿cómo duermo? No, yo duermo bien, pero no descansas. El cuerpo no se autorregenera. Por eso es que cuando hablamos de todo esto está tan conectado con longevidad, calidad de vida y una cantidad de cosas que este señor ha venido estudiando, que el no dormir bien, el no tener un sueño reparador, conciliatorio, que es el que se tiene en las primeras etapas de la vida, que el niño necesita dormir para desarrollarse y crecer, ¿verdad? Y que va a definir lo que va a hacer todo el resto de la vida. Claro. Entonces, este doctor me acaba de pasar algo que después te lo voy a hacer llegar, de cómo él ha evidenciado de que esa falta de sueño reparador y el sueño verdadero o real y no tener obstrucciones y no tener problemas de respiración que te impidan de que el sueño sea lo que tiene que ser, lo ha llevado a ver que es parte de la casuística y de la bipolaridad. Mm, qué Entonces, bueno. a No, lo mejor tú ya tienes de eso también algo. qué bueno que me lo mencionas eso, pero te voy a decir una cosa. Me encanta que lo hayas descrito además de esa manera. Cuando comenzamos a hacer las cosas estas de la clínica del sueño, y quería hablar con directores de salud, del hospital, de la universidad, del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, y le comentaba, mire que la apnea del sueño, la gente que usted no, bueno, usted no sabe de eso, alguien tenga eso, por ejemplo, usted, si uno veía que tenía las características fisonómicas de Pickwick, o sea, el gordo, rubicundo, probablemente cianótico, con las ojeras y somnoliento y tal, que mi hermanita, la del síndrome de Down, iba conmigo en la calle y decía, ese tiene y ese tiene. Y así era. Bueno, fíjese una cosa, estás hablando de algo muy importante, de esas características que definen a ese posible paciente, que mucha gente o muchos colegas no lo saben. Yo quiero que tú a través de tu experiencia digas cómo es que tú identificas a un paciente, porque yo desde el punto de vista odontológico, yo apenas lo veo, digo, este es respirador bucal, este no duerme bien, Exactamente. tiene problemas de respiración, entonces hay una interacción directa inmediatamente con el otorrino para que lo evalúe, bajo un criterio, porque de repente él nunca fue al otorrino, pero fue al odontólogo y el odontólogo detectó tal cosa. O fue a un Exacto. pediatra y el pediatra, que es lo que yo siempre he venido hablando, y no es que estoy hablando mal del pediatra ni nada, sino que anteriormente las cosas se manejaban de una manera. Se llegaba y uno llevaba al muchacho al pediatra, el hijo de uno, etc. Y entonces lo veían de repente con secreciones nasales o un muchachito, bueno, eso es normal, porque eso es que le están saliendo los dientes, eso es que está agarrando su inmunidad y mándele estas gotas. Yo en este momento, quien no trabaje en equipo es muy difícil que pueda lograr una medicina exitosa. Ese es mi criterio. Yo respeto a los demás, pero solo no se puede andar en el camino. Y más a la velocidad que va la ciencia y la tecnología aunadas a todo esto que nos está empezando a caer encima después de tantos años, cuando vemos que hoy en día quien no manda un probiótico al lado de un antibiótico, pues no está haciendo el trabajo como tiene que hacerlo.
quien hoy en día no evalúa integralmente, por eso que tú tienes una cantidad de especialistas a tu alrededor y tú detectas, como decías, a esa persona solamente con mirarlo y después hacerle un diagnóstico y entonces le mandas a hacer con el neumonólogo tal cosa, con el gastroenterólogo tal cosa y tal, para empezar a abordar y tener esa historia clínica completa para saber dónde estamos sentados y cómo vamos a abordar ese paciente. Porque todo paciente es distinto. Cada paciente es un mundo distinto. Perfecto. Y te continúo la referencia que hacías tú al principio y te respondo esta pregunta de la siguiente manera. Cuando yo estaba con estas personas y evidenciaba que ellos podían tener apnea y les comentaba, mire, a lo mejor esto le interesa a usted en lo personal, le decía, a mí, ¿por qué? Si yo sí duermo bien, yo donde llego me duermo, yo estoy por aquí, usted Ronco. se voltea y me quedo dormido y ronco, así que yo problema de sueño no tengo. Y esa es la mentalidad que había, bueno, todavía habrá, hasta hace poco. Y Pedro Picapiedra, yo tengo el año pasado que hicimos una conferencia para el Día Mundial del Sueño, que me lo pidió la Sociedad Mundial del Sueño para acá, para Escocia. La primera diapositiva puse a Pedro Picapiedra durmiendo ahí, que ustedes todos se recuerdan a Pedro roncando. Ese sí duerme bien, ese sí es sano. Es que Ese es gordo y roncador, ese sí es el sano. roncar era que estabas dormido profundamente y que estabas gozando de un sueño Y que espectacular. estaba gozando. Qué gran mentira. Lo que tú decías, ¿cuándo es la calidad del sueño? No es las horas del sueño. Esas personas duermen 12 horas, 10 horas, 12 horas, no, no exagero, 12 horas durmiendo. Pero es que no duermen, no llegan a dormir nunca profundo, nunca llegan a tener un sueño continuo, nunca llegan a tener un sueño reparador. El bueno sino simplemente interrupciones continuas de ese sueño. Yo tengo unos estudios que a lo mejor en otro programa lo podemos presentar eh, con las polisonografías, la arquitectura del sueño, mostrarlas para que vean cómo se va fragmentando y dañando y nunca llega la persona a dormir adecuadamente, profundo, continuo y bien. Y ya que estamos, probablemente muchos merideños nos estarán viendo, eh, Todo el mundo te está viendo, América Latina, Europa, Asia, porque Aula Abierta Internacional es esa puerta abierta al conocimiento con personas como tú, con una experiencia extraordinaria. sí, quería hacer mención también a una persona universal, a un rector magnífico que teníamos en la Universidad de los Andes. Es un interesante ejemplo. Eh, eh, Él tenía esta patología, apnea del sueño. Muchos grandes filósofos, músicos, etcétera, como cualquier persona que tiene diabetes o tiene sífilis o tiene no sé qué enfermedad y son grandísimos y tienen unas patologías y probablemente eso juega parte de, de, de su, de su arquetipo como persona. Esta persona, por ejemplo, estaba en un consejo universitario y se quedaba dormido. Y entonces la gente estaba hablando y estaba dormido ahí en las 8 horas, 12 horas del consejo universitario y bueno, de repente se paraba y decía, bueno, como decía el decano de tal y como decía tal, estaba dormido, decía la gente, estaba dormido y describía exactamente lo que había dicho unos 10 horas atrás y hacía el resumen. Eso, ¿no? Estaba en ese, que venciéndose por el sueño, durmiendo unos segundos, conectándose todo el tiempo con su alrededor, para eso dormimos, para estar entre conectados, no podemos estar desconectados y funcionar bien. Y estaba allí. De hecho, las personas que tenemos a medio del sueño suelen ser muy inteligentes, porque es que toda la descarga de adrenalina que se produce por estar asfixiado, por no respirar, estimula el cerebro. Claro, eso al final, como cualquier otra cosa, pues ya no funciona. Ya al final termina teniendo demencia precoz, trastornos psiquiátricos y problemas cerebrovasculares y vasculares muy profundos. Pero todo eso, además, eh, cosas, por ejemplo, yo siempre lo digo, las taquicardias o, o,
o la hipertensión no nos salvan, o el mal dormir, nos salvan de morir asfixiados en la noche por apnea del sueño. Nos salvan, porque si no nos morimos a esa hora, en ese momento. En vez de estar 2 minutos sin respirar, se está 7 minutos y se paran todos los órganos. Entonces la persona se despierta o la tensión arterial sube para bombear sangre al cerebro y al corazón y que no se muera, y taquicardia para eso. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Esa cosa, por supuesto, salva en ese momento, pero a la larga va a producir arritmias, infartos, enfermedad cerebrovascular, demencia, todas las enfermedades psiquiátricas y esas cosas que habíamos mencionado. Efectivamente, ustedes todos lo entienden este ejemplo. Si nosotros tenemos toda la semana trabajando mucho, tenemos el fin de semana que queremos descansar, y vienen los niños a jugar con nosotros en la mañana porque quieren. Y viene un religioso a tocar la puerta para que cambie la religión, y no sé qué, y viene alguien a vender cosas. Ese día estamos molestos, muy mal, peleamos con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. El humor, por consiguiente, ansiedad, depresión y todos los otros trastornos psiquiátricos que están relacionados con el mal dormir. Insisto, yo no solamente estoy hablando de apnea del sueño. Yo digo, a mí me gusta muchísimo hablar de la apnea del sueño porque es una patología que produce muchas complicaciones, mucho más que cualquier otra patología del sueño. Pero, pero el no dormir es más. Bueno, esa otra cosa que nosotros aprendíamos con nuestros profesores en fisiología. Aquel famoso experimento que a las ratas le daban comer, agua, sexo y todas las cosas, y un espacio y tal y cual, pero cuando se estuvieran durmiendo las despertaban. Un choque eléctrico y se despertaban. Y se morían todas, o sea que era imprescindible el hecho de dormir. Cuando no dormimos, por cualquier razón, y estamos hablando de cosas legales, laborales, económicas, sociales, culturales, etcétera, 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 y ya más allá, médicas. Y todas esas representan lamentablemente inequidad. En las conferencias en Río de Janeiro hacíamos mucho énfasis en eso. Estoy aquí, en el Reino Unido, en Inglaterra, y yo tenía y todo el mundo sabía, y todo el mundo sabe en Venezuela lo que es un CPAP y lo que es la apnea del sueño hace 20 y pico de años, y aquí mucha gente no lo sabe hoy en día. El problema de la inequidad en el sueño no es solamente económico, cultural y de accesibilidad al sistema sanitario. Muchas otras cosas. Y esto que tú y yo estamos haciendo hoy, te agradezco a ti que nos permitas estar en la casa de todas las personas que nos están viendo, es imprescindible. Tengamos leyes. Ahora en España están proponiendo, mire, vamos a trabajar menos. Así la productividad va a ser mejor y la salud en general va a ser mejor. Entonces, no se concibe que en un restaurante, un bar esté abierto a la 1 de la mañana, dicen los políticos allá. Irresponsables y gente que nunca en su vida ha trabajado. Porque ¿cómo vive una persona sin poder trabajar cuando le ofrecen el trabajo? El trabajo está allí cuando hay disponible, ¿eh? Y tú tienes acceso a ese mercado laboral y por consiguiente comer tú y tu familia, dependiendo de la disponibilidad. Entonces, ahí es donde la legislación sí debe servir para arreglar, no a la hora en que se cierren todos los restaurantes en el mundo, sino quién va a cubrir los otros turnos. Pero son cosas así que son muy interesantes y por supuesto hay tela para escribir, cortar y hacer trajes. A la Pero son medida, a la es a medida la de medida. Ahí, Exactamente, a la medida de lo que es la cultura y legislación y tal del Reino Unido o de Venezuela con toda la crisis o de Palestina con toda una guerra, con toda una guerra. sí, fíjese que
qué bueno que tú estás hablando todo esto. Y yo recuerdo que hace muchos años, y ahorita lo busqué, lo estaba buscando, eh, porque yo siempre he dicho, fíjate, todo tiene que ver con todo, todo está interconectado, ¿no? El no dormir bien te produce una cantidad de desarmonías en el reloj biológico del cuerpo, porque el cuerpo es un reloj biológico, tiene sus horas para cada función del órgano, para esto, para esto. Entonces es un reloj que va pasando. Cuando tú no le das descanso a ese reloj en las horas que tiene que descansar, pues comienza otro tipo de trastornos en el organismo. Y así como se pensó en algún momento que el roncar era saludable, esa persona está durmiendo profundo y roncando y está en el octavo sueño, está sumergido en su sueño y tal. Hay cierta similitud también en que las personas con problemas del sueño y aquellos que tienen apnea obstructiva, la mayoría son obesos. ¿Qué te dice a ti tu experiencia? Eh, es precioso ese tema. No, no tengo duda de que pronto haremos un programa específicamente sobre la apnea del sueño. Y es un hecho, es una realidad impresionante. Hace no mucho, hace, qué sé yo, 5 años, yo realmente no recuerdo la fecha ahora precisamente, se ganaron unos investigadores el premio Nobel por estudiar el sueño. Esa cosa que era bla, bla, nada más hace 100 años y antes, y era cuento, era esoterismo, la locura mía de hace 20 y pico de años. Tú eres testigo de esas cosas, cómo se burlaba la gente de las cosas que yo hacía hace 20 y pico de años. Lo que te decía yo hace rato, que yo no publicaba esas cosas porque eran pacientes, pero están todas publicadas, están videos en conferencias, en radio, en televisión. Y conferencias en foros científicos, todo eso está grabado y está disponible aquí en las páginas web. Me pueden buscar Carlos Rivas Echeverría y están allí. Yo estoy usando las mismas diapositivas hoy que utilizaba hace 25 años. Eso me enorgullece muchísimo. Em, pues sí, lo que esos científicos probaron, demostraron científicamente, era cómo era que ese reloj biológico funcionaba. Una cosa que se suponía y que tiene su sentido evolutivo. Ahora, Darwin, ¿no? Ya había pensado claramente sobre eso. Se demostró científicamente cómo ese reloj era imprescindible. Ahora te voy a poner un ejemplo buenísimo en relación a lo que estás hablando tú del sueño y la obesidad. Me lo dices tú ahora, pero puedo tocarlo con muchos otros temas. La luz eléctrica. La luz eléctrica, que es una invención de hace 100 y pico de años nada más. Hasta entonces, la gente podía comer al libitum y podrían tener muchísimo, pero muchísimo dinero, probablemente más que ahora. Sí, el Reino Unido era dueño de un 25% del área del mundo hace no mucho, hace no mucho. O sea que los em, emperadores romanos del mundo conocido, ¿no? O sea, que tenían mucho dinero y podían comer y beber y descansar al libitum y no tenían los niveles de obesidad ahora de 600 kilos, de 300 kilos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Estamos genéticamente cambiando? Bueno, sí, pero no solamente eso. La luz eléctrica. Y te voy a poner un ejemplo ahí también eh, que probablemente no todo el mundo lo haya vivido, pero nosotros que vivíamos en Mérida, que hasta hace poco en algunos pueblos no tenían luz eléctrica, hace un par de décadas, eh, la gente, la sayona y el silbón y todas esas cosas desaparecieron cuando se inventó la luz eléctrica. Todos los fantasmas y todos los cuentos de terror.
la chica de la curva. Se inventó la luz eléctrica, pero ¿qué pasa con la luz eléctrica? Y el peor enemigo nuestro ahora, que no es la luz eléctrica, El eh, teléfono. las redes sociales, el internet, la computadora, eso impiden que dormamos. Si no dormimos bien, independientemente de la causa, y hay muchas interesantes investigaciones que se hicieron en estudiantes normales, sanos, no los dejaban dormir y engordaban. No los dejaban dormir y su glucosa se alteraba, no diabéticos, no eran diabéticos, eran sanos, eran estudiantes, estudios doble ciego y tal y cual. Y no aprendían. ¿Para qué sirve el sueño? ¿Para qué sirve dormir? Bueno, sirve, por supuesto, una de las cosas principales es para reparar, para arreglar todo, para arreglar nuestro organismo, nuestro sistema ah, de cada uno de los órganos y, y células. Para eso sirve, para guardar energía y ubicarla bien. Y te voy a poner este ejemplo. Tú llegas a un supermercado, no sé cómo se llama un supermercado en Venezuela, cada, estoy un poco desactualizado, ¿no? Bueno, llámese Mercadona o Lidl o cualquier cosa, o Walmart. Tú llegas a un supermercado, está todo arreglado, ¿verdad? Pero eso es así, todo el tiempo, no. Cuando tú te vas, en la noche, a las 10 de la noche, que cierra esa cosa, está una gente, todo un grupo de gente trayendo mercancía, acomodándola, poniendo los precios y tal y cual. Todo Limpiando, eso, ¿perdón? limpiando y Limpiando, reparando. limpiando, limpiando. Para eso es el sueño. Y no hablo mucho más sobre el tema. Para eso es el sueño. Eso es el equivalente a eso, es el sueño. Y otra muy, pero muy importante función del sueño, entre muchas otras, es aprender y recordar. Yo, tú estás grabando esta cosa ahora, ¿verdad? Sí, Para que mañana o dentro de un año o dentro de 20 años la gente diga, ellos sí tenían razón. Entonces, ¿no? Va a estar allí. Pero si se va la luz y se daña esto, todo lo que grabamos ahorita, placa, se borró. Tienes que guardarlo, save, guardar en la computadora, en el ordenador, para que quede. Eso hace el sueño. Tú vas a clase, una clase buenísima, aprendes muchísimo, llegas a información, esa información se consolida y se guarda cuando dormimos. El estudiante que se queda en la noche repasando lo que aprendió, no va a salir bien. Y la otra cosa, para terminar, redondear un poco la idea, lo de la obesidad. Energía, guardar energía y saber ubicarla cuándo. Cuándo vas a guardar la energía y cuándo la vas a gastar. La gastas en el día, cuando tengas actividades y la guardas en la noche y la reubicas en la noche, como lo del supermercado. Resulta que en la noche, en la apnea del sueño en particular, pero también con insomnio, porque al final es interrumpir ese proceso fisiológico de guardar bien, las cosas. Si tu cuerpo entiende que te estás asfixiando y que necesitas nadar para salir de la asfixia esa mecánica o quitarte la cosa que te está estrangulando o nadar para no ahogarte en el agua, pues, si fuera el caso de estar ahogado en el agua, porque es lo mismo una asfixia mecánica, bien sea ahogamiento, estrangulamiento, ahorcamiento, lo que sea. Vas a necesitar mucha energía, gastar mucha energía, pero no te la gastas porque tú no estás ni haciendo esto, luchando contra el que te está estrangulando, o no estás nadando. Pero esa energía la tienes allí, es la adrenalina que está allí, y toda la energía que tú puedas acumular en el día para esa actividad en la noche, tienes que hacerlo. Entonces comes una lechuguita y haces más dieta. Te funciona. Ay, es que yo el problema de las hormonas y el problema metabólico. No, es que no duermes bien.
Esa es una cosa muy, no, es que yo como me lo demuestran. Yo solamente como ensalada, estoy haciendo una dieta estricta y no adelgazo. ¿Qué me pasa? No estás durmiendo bien. Y como no duermes bien, tu cuerpo tiene que ahorrar todo lo que reciba. Así sea esa lechuguita. La va a, a guardar donde se guardan las cosas, en la grasa, en la barriga, en la papada, en todas las cosas. Hígado graso. El hígado graso, graso en todos lados. Leía recientemente porque he estado, yo le envié y envío un saludo al doctor Juan Manuel Cortés de México, amigo tuyo también. Sí, Gran perdón. le envié un paper de un trabajo que les pareció bastante interesante sobre la microbiota oral y cómo actúa y cómo influye en todo esto. Muchos no veían la relación. Bueno, eh, hay mucha relación en todo. Primero, cuando hay esa disbiosis o ese desequilibrio en la boca que se produce, en este caso, vamos a hablar de este caso, quien sufre apnea obstructiva del sueño respira por la boca porque está buscando un mecanismo de ventilación distinto al de la nariz. Hay sequedad. Recuerde que en la noche baja la cantidad de saliva y si tú respiras por la boca, pues más baja todavía. Y eso produce una acidez en la saliva, un cambio del pH. Y esas bacterias que están ahí en la boca modifican el ambiente. Y al tratar de llevar el aire, esas pasan a los pulmones, la saliva que usted se traga va con ese pH distinto y me empieza a modificar una cantidad de cosas. Por eso hablaba de esa obesidad, porque lo que usted se está llevando para comer, que el cuerpo tiene que distribuirlo porque no encuentra cómo gastar la energía que tiene que gastar en el día porque tiene que almacenarla, porque se siente atacado. O sea, hay algo que no identifico que está pasando. Y entonces el simpático y el parasimpático juegan un factor importantísimo, la oxigenación o hipoxigenación que tengas, entonces la sangre cambia toda su estructura para tratar de buscar el oxígeno donde no está para llevarlo a los órganos. Entonces, esto es un mundo tan complejo que empieza a modificarse el pH intestinal de todos los líquidos del cuerpo, inclusive el de la sangre, que empieza a titubear. Y es cuando empiezan todas estas enfermedades asociadas que tú muy bien has manejado durante años, todas estas comorbilidades asociadas a esta patología. Entonces, hoy en día, yo que me he dedicado más al estudio de la saliva, de la microbiota oral, de la microbiota humana, cuando empecé ya específicamente en la oral, me he puesto a estudiar a estos pacientes que tienen esta patología de la apnea obstructiva del sueño, los respiradores bucales, y el cambio de la microbiota es otro, o sea, es un desequilibrio total, o sea, total. Eso es tan interesante que alguna gente se reirá de esto. Algunos pacientes me han llegado a mí por halitosis, por mal aliento. Puros anaerobios, bacterias que no tienen oxígeno porque la Sí. persona no tiene oxígeno porque no respira. Y esos anaerobios están ahí creciendo, la microbiota alterada que está allí. Cuando le poníamos tratamiento con el CPAP, se les quitaba eso. Y es lógico. Es lógico por lo que acaba de mencionar. Y la gente que no entienda eso, se perdió el vagón, se está perdidísima. Nosotros tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células. Nuestras células del cuerpo son mucho menor en número que de microorganismos. Por consiguiente, somos nosotros un microorganismo con un cuerpo adentro o viceversa, porque los organismos están aquí y adentro también. Y, y ellos interactúan. Y si no entendemos eso, Es que se son los que perderá. comandan y regulan el cuerpo. Cuando viene una enfermedad, el primer mecanismo de defensa son ellos.
lo hemos bombardeado durante años con antibióticos porque, bueno, así Superbicho. estaba escrito, claro. Entonces, como yo decía, antibiótico, antivida. Entonces, hoy en día, bueno, la ciencia, los estudios, eh, no es Atilio Radomile, como yo digo, porque dice, bueno, pues que usted siempre insiste. Insisto, porque hay que llevar la medicina a la nueva era. No podemos seguir anclados los 50 años atrás desde que se inventó, o sea, hoy en día también hay que darle paso a estas nuevas terapias, a estos nuevos procedimientos científicos. Aquí no hay ni chamanería, ni brujería, ni espiritismo, es ciencia aplicada. Hoy en día, con las nuevas terapias, con los nuevos aparatos, con la nueva tecnología, a tratar de solucionar un problema, porque el paciente viene a buscar una solución, no a que le pagamos otra. Yo admito que veo muchísimos pacientes, yo tengo mucha actividad asistencial, además me encanta y Tengo una amiga que está en Inglaterra que se metió en la página para buscar una cita contigo y me dijo, bueno, usted es amigo de él, llámelo porque tiene como 6 meses y no hay forma de que me vean por la... sí, Por... es que yo trabajo mucho aquí en España, estamos trabajando en Venezuela. Yo tengo muchos años que no voy a Venezuela, pero yo trabajo remotamente con eso, con un equipo muy bueno allá y todos los estudios los veo yo, todos, en el país que sea. No hay ningún estudio que salga de la clínica del sueño que no sea avalado por mí. Y no es porque yo quiera saber más hay gente que tiene 20 y pico años trabajando conmigo, pero por supuesto, es mucha formación científica médica en muchos ámbitos que no necesariamente sean conocidos por todos. Y a eso vamos, que además es la razón por la cual yo quise hacer mención a que veo muchos pacientes. Una buena parte de mi actividad es docencia y sobre todo esta docencia gratuita como la que estamos haciendo ahora aquí. Docencia para todo el mundo, una aula abierta internacional. Esto es imprescindible y ha sido mi leitmotiv tanto en aspecto a docente, académico, extensión, toda la vida. Y creo que esto es imprescindible, pero es muy lento, es un proceso lento. Te voy a poner un ejemplo interesante. Conmigo trabajan muchísimos, y lo tengo dentro de mi publicidad, de mi clínica del sueño, lo tengo escrito así y lo tengo en videos así. Muchos especialistas que trabajan conmigo mire, y yo soy un cardiólogo, neurólogo, y hace años, incluso ahora. Muchas gracias, muy honrado por permitirme trabajar con ustedes, pero ¿y qué tengo yo que ver? ¿Qué tiene que ver la cardiología con esto del sueño? Eso. Hace no mucho me decía una neuróloga, "Mire, y bueno, sí, qué bien que ustedes tienen una clínica y me gustaría trabajar con ustedes. Y por cierto, dígame que tiene alguna cosa así sobre la narcolepsia o para ver en qué puedo yo... no se preocupe, no tiene usted que buscarme enfermedades raras allí. Un tercio de sus pacientes de neurología, de esos que vienen con ictus, con demencia, Alzheimer o demencia vascular o Parkinson, son pacientes de la clínica del sueño. Un tercio de cada una de esas, así que si ponemos todas juntas, de repente muchos, casi todos, son nuestros. No es ¿qué tengo yo que ver con lo del sueño? Es una labor lenta, pero hay que hacerla. Porque probablemente esa interconexión entre una bacteria, un antibiótico que se dio en niño porque la mamá insistía que no se le quitaba el dolor al oído y ahora esa muchacha tiene una patología X, no quiero hacer mención a una en particular porque puede ser cualquiera, cómo el haber eliminado todas las bacterias buenas del organismo que estaban defendiéndonos a nosotros, hace por supuesto que una bacteria mala crezca y comienza a generar toda una... esa eliminación de la simbiosis lógica que debe existir y de ahí en adelante una serie de patologías crónicas, que es el drama de lo que... Esas son las verdaderas pandemias las que estamos viviendo. A alguna gente que le molesta eso que diga que las verdaderas pandemias son eso, la obesidad,
la hipertensión, la diabetes, la apnea del sueño, eh, y las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Son las grandes pandemias del siglo XXI. Dejaron muy, muy por detrás ahora. Eso decíamos hace un rato, pacientes de personas con 300 kilos, 600 kilos. Eso no se veía hace 200 años, por toda la comida e inactividad y sedentarismo que pudieran tener. Es por todo esto, el no dormir y donde la luz eléctrica y las redes sociales están haciendo un tremendo daño. Y entonces ahí está también lo de cómo podemos modificar una equidad, ah, en relación a la medicina del sueño, a la salud del sueño, para que haya una salud global. Voy a hacerte una serie de preguntas con respuestas cortas para que vayamos redondeando algunas cosas. ¿Cómo diagnostica el doctor Carlos a primera vista un paciente que tiene problemas del sueño? Te lo digo rapidísimo, pues. Eh, Fuera muy fácil decir el gordito de Pickwick que te mencioné hace rato, pero como ya sabemos que es una tremenda mentira eso, y que países como Malasia, por ejemplo, donde tú no te imaginas a Pickwick, al gordo ese rubicundo de los cachetes rojos y la ojera, y roncando, en Malasia, más bien delgados, el 70 y pico % de la gente tiene esto. Entonces, hay que pensar un poco diferente. Y como te lo decía hace rato, una persona viene, por ejemplo, por halitosis y resulta que tenía apnea del sueño y se le quita eso. Entonces, ¿cómo diagnosticarlo? No es fácil, pero te voy a decir una cosa importantísima. El 90%, el 83% de las personas que son hipertensas y toman varios medicamentos y no se le controla la tensión, se llama hipertensión resistente al tratamiento, tienen apnea del sueño. La mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen apnea del sueño. La mitad de los pacientes con infarto tienen apnea del sueño. 2/3 de las personas con accidente cerebrovascular tienen apnea del sueño. La mitad de los diabéticos tienen apnea del sueño. Cuando se trata de la apnea del sueño, esas cosas mejoran. De hecho, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy, muy limitante y la mayoría de la gente no lo sabe. El tratamiento de elección para el edema agudo pulmonar, que es la peor consecuencia de la insuficiencia cardíaca, es el CPAP, la misma máquina que se utilizaba para la apnea del sueño. Otro mecanismo diferente, completamente diferente, pero es una acotación interesante. Una persona que ronca, la persona, el paciente no lo reconoce. Eso es importante. No pregunte, no pierdas el tiempo preguntando, ¿usted ronca? No, porque él va a decir, no, yo no ronco. Yo no sé si ronco. Esa es la respuesta apropiada. ¿Sabe la esposa o el esposo si A ver, ronca? la persona, todo el edificio, la residencia estudiantil, todo el mundo lo sabe menos él. ¿Duerme bien? La gente no sabe que duerme bien. Yo duermo bien, yo duermo 12 horas y usted se voltea y yo me duermo aquí. Eso no es dormir bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta no es tan breve y tan fácil. Em, ¿Tiene pausas en la respiración durante la noche? La persona no lo sabe, todo el mundo lo sabe. La pobre pareja está toda la noche a punto. La mujer no duerme bien por culpa de la persona. Y le está causando un problema que tampoco saben el problema que le está causando, porque esa es una candidata también a ser después problema de sueño. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo yo. Entonces, Y pero es que te hice esta pregunta por eso, porque es que en una oportunidad se la hice a alguien que vino a hablarme del sueño. Mire, yo quiero entrar al grupo que ustedes tienen para lo del sueño. Yo he estudiado mucho. Y yo, como no, bienvenido a la orden. Y le hice esa pregunta. ¿Cómo identificas tú un paciente con problemas del sueño, con apnea? Dice, eso es muy fácil. Es un paciente que está irritable. Usted le pregunta algo, ¡ah! No, es que eso puede ser consecuencia de otra cosa. Lo difícil, o sea, uno tiene ciertas características de visualizar, como tú dices, en unos tienen marcadas las ojeras, en otros se les ve su cansancio, su agotamiento,
pero no en todos. En otros se les dio una cosa, en otros se les dio aquella. Entonces, que todos tengan lo mismo, por eso decíamos al principio, cada quien es distinto, cada procedimiento es distinto, que es igual. ¿Qué le haría a usted un tratamiento? Bueno, el tratamiento va a variar dependiendo de qué A grado la tenga. medida. Claro. Y eso es lo importante de estos coloquios, porque la experiencia es lo que permite que otros colegas y el público en general sepa que no hay un tratamiento igual para todo el mundo. Que a nosotros nos interesa y que el verdadero éxito de un tratamiento está en el mejor diagnóstico posible que se pueda hacer. No hay tratamiento sin diagnóstico. Eso que lo llaman a uno, mire doctor, ¿qué será bueno para? ¿Qué será bueno para qué? Si yo no te veo, si no te puedo analizar, no te puedo recomendar nada. Una cosa es la telemedicina y otra cosa es qué me recomienda. Yo en una telemedicina que tú lo has hecho y lo hiciste durante la pandemia y mucha gente lo utilizó como un mecanismo y estoy en pro de la telemedicina, siempre la he luchado, porque esto es telemedicina, esto que estamos haciendo. La interconsulta en el momento. Hay cosas que uno no sabe y tengo que llamar a un colega, mire, tengo aquí un paciente que tiene esta frecuencia cardíaca, que me presenta esto, que tiene esto y tal. Dime por dónde puedo ubicarme para después remitírtelo, porque tengo un paciente que me puede colapsar aquí. Y eso es lo que mucha gente no ve, los riesgos inmediatos que se pueden producir en una consulta. Y más con un tipo de paciente con estas características que tú tienes, que acabas de abordar. Porque todos tienen una comorbilidad de algo. Y la ansiedad les dispara. Es un punto gatillo de disparo. La ansiedad que pueda tener el paciente. Y todo el que va a una consulta va asustado. Vaya a hacerse una radiografía, ya va con predispuesto y que miran a decir, ¿será que tengo esto? ¿Será? Porque nadie se quiere morir. Y no Y le gusta que y todos vamos con un temor. Inclusive un va al odontólogo, mira a doler, no mira a doler, qué me irá a hacer, me irá a sacar. Entonces, por eso es que existen estos espacios, por eso es que nosotros llamamos a la reflexión. Por muy duro que sea, yo hace poco vivimos un, un momento un poco difícil, pues. Se le diagnosticó a una persona mayor de edad, de 81 años, una persona muy frágil, una persona europea que viene, que ya sabemos que ese gen europeo, todos son ansiosos, nerviosos y están todos, porque eso viene genéticamente y después de la posguerra y todas estas cosas, aunque la gente crea que esto no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, inclusive sellos o tatuajes en la memoria. Ese tipo de alimentación, ese medicamento que se le dio y todo esto influye y con el pasar del tiempo es como un tatuaje que vas dejando. Entonces, que tú le digas a una persona de esa en su presencia que a usted le queda poco tiempo de vida si no se hace esto, bueno, esa señora hubo que sacarla de ahí para una clínica. Crisis hipertensiva y tal. Entonces, hay formas de decirlo o de llamar al acompañante y decirle, mire, la persona tiene esto, esto y esto, vamos a lograr. Pero yo nunca he estado de acuerdo con zumbarle a las personas porque vienen con un problema y le estás creando otro. Y de eso se trata, de el poder abordar multidisciplinariamente el caso, de poder orientar. Yo hace poco tuve un programa, la semana pasada, con el doctor José Fernando García, de Colombia, y me hacía una reflexión, me dice, yo no creo en aquel que dice, yo te voy a curar con homeopatía tal cosa, y yo te voy a curar. La homeopatía es un área muy importante, la alopatía tiene su área muy importante, pero esa parte integrativa es la que nos va a permitir salir adelante. Pero aquel que dice que yo solamente a punta de digitopuntura o de que eso no existe. Yo no lo he visto. En 30 y pico de años de graduado no lo he visto. Y si eso es así,
Bueno, entonces habremos perdido el tiempo. Creo que esta conjunción en mi área odontólogo, tú como médico con tu especialidad y todo lo que hemos vivido, y permitirnos a nosotros poder ser interlocutores, aprender y permitirnos dentro de nuestro espacio en lo que nos corresponde, porque eso hay otra cosa, que hay quien pretende y juega por 15 minutos de un diplomado, cree que es un especialista o compararse con una persona que tiene tantos años de experiencia y de estudio. Entonces, cada quien tiene que ubicarse en su espacio y en su tiempo y poder aportar humildemente lo que pueda aportar. Y cuando uno se equivoca, rectificar. Siempre lo he dicho, si todo fuese un éxito en los tratamientos, no existiera la medicina y no existieran todos estos problemas. Está el ensayo, el error, como todos lo sabemos. Entonces, me detuve un poco a hablar de esto porque por eso te hice esa pregunta. ¿Cómo diagnosticarlo? Hay mil formas de verlo. Y tú lo has dicho. No es que tiene la ojera y es irritante. No, no, no. Sí, y si los especialistas en cada una de sus áreas identifican un grupo importante de pacientes en los cuales se puede pensar eso, con el apoyo de los familiares se puede hacer el diagnóstico casi en un 100%. Ya te digo yo, hay unos cuestionarios, el cuestionario de Berlín, por ejemplo, para apnea del sueño específicamente, está el cuestionario de Berlín, el cuestionario Stop Bank, donde preguntaban eso, donde se pregunta eso. Si roncan, si tienen cansancio en el día, si duermen bien, si tienen apneas, o sea, pausas de la respiración en la noche. La obesidad es uno de los signos de la enfermedad. Obviamente, el no tener eso no quiere decir que no se tenga, quiero hacer énfasis en ello. La hipertensión también ya es parte, forma parte del síndrome, ya forma parte de la patología de la apnea del sueño. Y la obesidad representada con el tamaño del cuello, por ejemplo. Entonces, eso ya, esa prueba es tan buena que casi todas las personas que salen con con una puntuación elevada en ello, el diagnóstico de eso es clínico, corroborado con una polisonografía casi en un 100%. Eso en el ámbito del sueño, de la apnea. Pero en el ámbito del insomnio también es importante saber una serie de cuestionarios sobre que es muy difícil cuando la persona no tiene la conciencia de ese problema. Porque bien sea porque no saben que están cansados y que no duermen bien, o porque no lo quieren decir. Yo, por ejemplo, nosotros hacemos las revisiones de las personas que quieren solicitar una licencia de armas o, o, o de manejar para los conductores comerciales, los de buses y camiones y tal y cual. Nadie te va a llegar a honradamente a decir, mire, ¿sabes qué? Yo donde quede me quedo dormido en una semáforo, me quedo dormido. Eso no lo va a decir nadie. Entonces, esos cuestionarios yo los tengo aquí en mi página web, todos los cuestionarios allí, y yo les sugiero que lo hagan, los usen. Es más, úsenlo ahora, me estoy haciendo publicidad, pero es para su propio conocimiento. Usen eso, eso. Si tienen algún problema, por suerte tenemos colegas en todo el mundo y es lo que queremos formar. Más colegas, más países, diseminar más la información. Para mí fue un verdadero privilegio y una alegría contar con tu colaboración en nuestras clínicas, porque no teníamos como hasta hace poco que te uniste a nosotros, bueno, hace ya años, pero hace no, 20 uno quería entrar a eso y no era posible. Y ahora ya sabemos que, bueno, en España casi un tercio de lo que está manejándose en la medicina del sueño está haciéndose por dentistas, lo Sí, cual es es que un... sí, esto está tan interconectado todo que es tan importante saber qué comes, a qué hora comes, y la gente cree que no hay una relación. Porque fíjese que el paciente que tiene problemas del sueño y que ya hemos hablado anteriormente
hace poco, pues, en la conversación, tiene una cantidad de desórdenes. Y esa alimentación, aunque no parezca, por esa energía que necesita, lo obliga a comer más dulce, más harinas. Entonces, ahí es donde dice el gastroenterólogo, ¿y qué tengo que ver yo con eso? Y el dietista. Entonces, es un mundo multidisciplinario para poder abordar. Y tocaste un punto también muy importante ahorita aquí, para dar una licencia de armas y tal. Si las empresas privadas, no sé aquí en Venezuela, pero no, allá donde tú estás, toman como punto de referencia, como medicina del trabajo, como la medicina del trabajo, a los problemas del sueño, pues estuviesen desde otro punto de vista, porque uno hace un análisis y le dice, mire, este es un posible trabajador que por este tipo de fatiga y tal cumple esto y tal, y se le va a quedar dormido, no va a rendir lo suficiente en el trabajo. O sea, esto tiene muchas áreas en las cuales desplegarse. Eh, sí, de hecho fue lo que hablamos en Brasil el año pasado. Específicamente eso, la relación de la legislación en el ámbito de salud ocupacional, en la legislación en relación a los accidentes de tráfico y los trastornos del sueño. Y claro, la situación es difícil porque puede hacer que hay unas leyes buenísimas. Mira, la mejor ley que existe del mundo, la más enfocada hacia el trabajador, es la venezolana, la LOPSIMAD. Ya quisieran cualquier otro país tener una legislación tan clara y tan fuerte esa. Eso tiene razones solamente políticas, eso para manipular a las empresas que no comulgan con el Estado y entonces, como no cumplen la ley esa, pues lo sancionamos, lo cerramos, lo multamos y altísimo. Pero si eso se aplicara, ¿cuál es el problema con eso? Y te lo digo aquí en Inglaterra, que estoy aquí y en España, las leyes pueden ser muy buenas también, pero no se cumplen. Las grandes líneas aéreas aquí, españolas, británicas y tal, deberían hacer sistemáticamente la evaluación de los pacientes, de los, de los, de los, de los pilotos o de los Todo conductores. examen de ese, examen de orina y examen de sangre. Ah, la cosa esa de la audiometría y bla, 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 y el electro para todo el mundo antes y después de bla, bla. Eso es bla, bla, porque si no se toma en consideración las patologías más importantes, más severas de todo eso, que son estas, me refiero al número de pacientes. Sí, porque claro, un casco es buenísimo, un casco fenomenal, las botas esas de seguridad son fantásticas, tener un andamio bien, sí, pero ya la legislación ha permitido que estemos en un nivel más aceptable de todo eso. ¿Cuál es el problema? Ahora es lo del sueño, es pura evolución. Bueno, Y mi querido amigo, creo que hemos hablado bien y del tema, aunque muchos dirán, pero no tocaron esto. No es que vienen más programas, porque esto es tan grande y tan amplio que esto hay que irlo desglosando. Pero sí quiero que nos digas en cuántos países estamos presentes, cuántos profesionales te acompañan, más o menos en grosso modo, porque has hecho una labor muy importante, Carlos. pues mira, estamos en creo que 17 países, en creo que 10 lenguas. En 4 continentes, especialistas de 17 especialidades médicas y otras disciplinas relacionadas, em, todas al servicio de la salud de la población, entendiendo otra vez que la salud es imprescindible para hablar de una salud propiamente tal, global eh, e integral. Y es eso. Nuestra interrelación con el cardiólogo, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el dentista, es
imprescindible y lo hemos logrado y cada día esperamos, y estás interesado en formar parte de nuestro staff, para nosotros sería un honor contar con mucha más gente. Por supuesto, tenemos unos criterios de selección muy exigentes porque son nuestra cara. Yo no podría poner a Tilio en mi clínica del sueño, en mi página web, si no supiera con toda su extensión todo lo que él domina y todos los especialistas que están conmigo, pero todas aquellas personas que quieran contactarnos, pues bueno, mándanos un correo y nosotros nosotros no contactamos a nadie, todos son independientes. A mí no me gusta la medicina del sueño, nunca me ha gustado, yo toda la vida he estado tratando que esto lo tenga todo el mundo. Lamentablemente, aquí en el Reino Unido, donde yo estoy, que tiene la salud pública gratuita y en España también, afortunadamente en España, en el Hospital Parque Lleván, nosotros somos pacientes de la Seguridad Social y no nos pagan los pacientes a nosotros, no nos paga la Seguridad Social. Pero tenemos que hacer el servicio privado porque el sistema público no se da abasto y eso es lo que va a pasar, salvo que nosotros todos globalmente ayudemos para eso. Su contribución, estimado colega, como especialista en medicina o áreas relacionadas con las que estamos diciendo ahora, podría ser imprescindible para nosotros y para nosotros sería un honor tenerlos con nosotros. Bueno, doctor Carlos, de verdad, mil bendiciones, mil gracias por dedicarnos de su tiempo. Sé que el día de hoy ha estado bastante movido entre conferencias, charlas, llamadas, prensa y todas estas cosas que ya me habías comentado anteriormente, que tenía que ser a la hora que era porque tienes una cantidad de compromisos. Ya son las 2 de la mañana ya, ¿qué hora es? 2:20, sí. Bueno, entonces de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar en Hora Abierta Internacional. Espero tenerte en otro espacio. Seguiremos conversando. En esta primera oportunidad, el doctor Carlos me dijo, prefiero que hablemos bastante de todo esto para después dar algunas conferencias a través de tu plataforma, porque la idea de dar una conferencia, sí, está bien, la damos, y esto, y esta es la casuística, y esta, pero es necesario sensibilizar, hablar de esta manera, que nuestros colegas y compañeros y el mundo en general pues vea que hay odontólogos, médicos en varias partes del mundo unidos por una misma causa, que es la salud y el bienestar general. Un placer, de verdad que, bueno, siempre es grato hablar contigo. Gozamos una y parte de la otra, casi las 2 horas. Y estoy convencido de que serán muchas otras oportunidades que tengamos de extender todos esos conocimientos para tu audiencia. Saludos a todo el mundo, feliz Día Mundial del Sueño. Y bueno, estamos siempre a la orden. Cualquier información. Allá es el Día Mundial del Sueño, aquí es mañana, pero es igual, el Día Mundial del Sueño. Ah, sí. Un abrazo, felicidades, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, gracias a ti. Este programa fue presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica, Bioden, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, educación continua en la red. Odontología neurofocal, la relación directa boca-cuerpo. Clínicas de sueño y terapia respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.